Todas las mañanas, cuando llegaba al colegio, recuerdo cómo los niños siempre estaban atentos, siempre venían hacia mí, siempre venían a saludarme, venían a poner sus manos junto a las mías, buscando un poco de afecto, buscando un poco de cariño. Recuerdo cómo a veces tenía que ponerme en la pared porque eran muchos niños y era esta experiencia que iba marcando y que íbamos haciendo juntos, porque yo creo que la experiencia del amor es una experiencia que es relacional, es de una apertura, de una entrega y de un lenguaje que comprendí y entendí la misión. Su lenguaje fundamental siempre es el amor. De hecho, yo no conocía la cultura, no entendía muchas cosas, sin embargo sí podía comprender y entender esta experiencia del amor junto a aquellos niños. Y en este tiempo entonces fui dándome cuenta de la realidad que las familias vivían, y en este lugar que me impresionó bastante en principio como las casas iban siendo derribadas, llegaban máquinas del gobierno que ponían una X en las casas para que la gente se pudiera ir de su lugar y pudiera quitar sus casas de madera. Y recuerdo cómo pude ver a veces las máquinas que iban botando las casitas de las personas. Era un ambiente bastante complejo porque las personas no sabían para dónde ir, no tenían otro lugar. Y eso aumentaba más que en una familia hubieran más personas, y eso aumentaba una serie de dificultades también bastante fuertes. El corazón africano en Guinea Ecuatorial, creo yo que es un corazón que palpita, y si bien muchas veces vemos en las noticias o en las revistas un África empobrecido, un África desnutrido, niños desnutridos, yo más pienso que la desnutrición mayor era la falta de amor, era la falta de un lugar, era la falta de sentirse importante dentro de este continente, dentro de este país. Con los niños pude ir aprendiendo entonces este lenguaje, ir entendiendo las realidades de las familias y sobre todo ir entendiendo qué es lo que estaba pasando en aquel lugar. Podías encontrarte todos los días con muchos niños enfermos, con fiebres muy altas. Muchas veces tuvimos que ir a dejar a unos niños a sus casas, y para mí fue bien impresionante como al llegar a las casas la gente no salía nadie a recibir el niño que iba enfermo, sino que simple y sencillamente él entraba a su casa y se acostaba al fondo en unas tablas, en unas sábanas, en unas camas, que realmente daba como mucha compasión la realidad. Y este niño se quedaba ahí, nadie preguntaba qué le pasa, qué tiene, y esta es la dura realidad, pienso yo, que se puede palpar en relación a esta experiencia, y el estar conviviendo en el día a día con estas pequeñas criaturas, con estos hijos de Dios tan olvidados por la sociedad, pero no por el corazón de Dios. Fue también entonces esta oportunidad que me fue marcando mi camino, que me fue también desafiando y que también me ayudó, porque pienso que, como lo decía anteriormente, vivir en medio de dos culturas es una situación, es una realidad que también te limita y que te pone y te confronta, sobre todo porque yo estaba dentro de otra congregación, había una forma distinta de ser comunidad, una manera distinta de vivir la vida consagrada también desde otra mentalidad, y pues eran desafíos bastante fuertes con los que yo me encontraba, y que muchas veces también yo me sentía como pensando, preguntándome realmente qué estoy haciendo ahí. Creo que muchas veces en la misión nos encontramos con estas realidades, porque pensamos a veces que no tenemos nada que hacer o que ofrecer. Sin embargo, la misión, que es obra de Dios, Dios también provee lo que nosotras estamos dando o lo que vamos a dar. En esta experiencia de aprender a convivir, creo que también
me desafió y me situó delante de contextos bastante fuertes, experiencias muy difíciles y que hasta cierto punto creo bastante dolorosas, pero que al llegar todas las mañanas al colegio y ver la sonrisa de los niños y sentir su cariño, sentir su afecto, también era algo que a mí me llenaba bastante. Podría decir, recuerdo cuando los curaba, bueno, los niños siempre estaban enfermos o tenían fiebre o tenían diarrea o tenían vómito o tenían en su piel unas llagas, unos granos muy grandes que se les inflamaban, se les infectaban y a veces llegaban para que los curara y a veces tenía que estirpárselos de la cabeza y la verdad es que me impresionó bastante cómo a pesar del dolor, estos niños como eran fuertes ante esas situaciones de sus propias vidas, ante sus limitantes. En una ocasión que estaba yo en un aula con ellos, en una clase, me recuerdo que me dice un niño, hermana, mira aquí hay un gusano. Y yo me acerqué a ver qué era y vi una lombriz grande y a uno de los niños sudando, dormido, en la banca y los niños me decían él. Quizás son situaciones que no nos digan mayor cosa, pero darte cuenta a veces de que eran realidades muy ciertas que tenías que ver, que tenías que enfrentar y cómo tratar, cómo enseñarle a un niño cuando no había comido, cuando estaba ahí sin fuerzas, cuando estaba ahí limitado. Yo creo que es esta parte pues que marca también nuestra experiencia misionera. Con los niños viví también una experiencia bastante bonita. Celebrábamos en el colegio el Día de la Paz y hablar en Cogo, en Guinea Ecuatorial, hablar de la realidad del país era algo muy desafiante, algo que no se podía hacer precisamente porque estaba a nivel de gobierno todo esto muy cuidado, era una dictadura y era difícil ponerte a decir cosas. Sin embargo, en el colegio celebrábamos el Día de la Paz y me tocaba a mí ir a animar a las clases, a las aulas, a cada una de las aulas a ensayar con los niños un canto de la paz, porque había un día que se hacía la actividad y íbamos a la parroquia que tenía como un espacio más amplio para poder reunirnos y poder ahí realizar nuestra actividad, ¿verdad? Entonces con los niños iba yo por las aulas y es tan impresionante y tan bonito recordar esto porque estos niños después cuando me veían comenzaban a cantar aquel canto y solo me veían y comenzaban a cantar y me decían, hermana, y la guitarra, hermana, cantemos. Y tener muchos niños cantando aquella canción era como decir realmente un gozo en el corazón, no tanto por la canción, sino por la identidad, por lo que se habían identificado con aquel canto, por la experiencia de sentir lo que sentían ellos, que tenían algo que era de ellos, tenían algo que era propio y se habían apropiado tanto de su canción que en cualquier parte que me veían cantaban. Y para mí esto me llenaba de alegría porque ver en sus rostros la alegría, ver la luz, ver la esperanza, pero también al mismo tiempo me llenaba de tristeza porque recuerdo que, bueno, muchos de esos niños que a veces ya no llegaban a la escuela porque estaban enfermos, porque se los llevaban a las curanderías y muchos de ellos que ya no regresaban y otros llegaban a los días y en esta situación así. Pero quiero compartir la experiencia de Consuelo, una de las niñas de preescolar 3, una niña que no hablaba, una niña que no tenía movilidad, una niña que la llegaban a dejar al colegio pero que tenía que quedarse, la dejaban ahí y pasaba todo el día donde la sentaban. Era una experiencia que a mí me llamó la atención y comencé a sentir como aquella necesidad de acercarme a ella y me fui acercando poco a poco, le fui poniendo atención y al principio ella me veía como con miedo, me veía así con desconfianza, pero intenté ir creando este lazo de
de amistad con ella. Yo me sentaba, le ponía el lápiz de color en la mano y le tomaba la mano para que comenzara a pintar. Esta niña no salía a los recreos, todos los niños salían, ella no salía, se quedaba ahí hasta que se iba a su casa. Sin embargo, poco a poco fui viendo cómo Consuelo fue transformando su vida y pude ir percibiendo cómo aquel hielo que la tenía atrapada, aquel desamor que la tenía encerrada, poco a poco fue transformándose, hasta tal punto que recuerdo que yo la sacaba a los recreos y hacía juegos con los niños y jugábamos juntos, y ella comenzó a sentirse parte de aquel grupo de niños, porque al principio tampoco los niños le ponían cuidado, ¿verdad? No la involucraban. Y ver a esta niña correr, ver a esta niña jugar con los otros niños, ver a esta niña hablar, la verdad es que siento que fue algo que a mí me tocó, y creo que fue también una experiencia que Dios me enseñó, y me enseñó que el amor sí es capaz de romper cualquier esquema, de romper cualquier circunstancia y cualquier dolor. Ver sonreír a Consuelo, de hecho en la misa dominical cuando nos encontrábamos, aquella niña tímida, aquella niña que prácticamente vivía sin existir, sin vivir, me sonreía y me saludaba. Y yo creo que para mí, lo puedo decir 1000 veces, si la única razón por la que yo estuve en esta misión en África hubiese sido por esta niña, hubiese sido por verle una sonrisa a esta niña, o hubiese sido por verla correr, yo creo que valió la pena. Yo creo que valió la pena precisamente porque pude ver cómo la vida volvía, cómo la esperanza volvía a nacer. Sin embargo, tristemente, Consuelo falleció. Murió porque tenía SIDA, una realidad también muy dolorosa y muy difícil, una realidad también con la que había que enfrentarse, una realidad también con la que tenías que encontrarte, saber de que estos niños también estaban enfermos, muchos de esos niños estaban enfermos, saber que muchos de esos niños no iban a llegar a una edad mayor, y bueno, muchas realidades difíciles en este lugar que te van tocando, pero que al mismo tiempo te van desafiando y al mismo tiempo te van haciéndote encontrar con este Dios de la vida, Dios que siempre tiene formas para hablarnos, Dios que siempre tiene maneras de confrontar también nuestra verdad y nuestra persona.